a este video, un poco dando continuidad a lo que venimos viendo en los anteriores videos, en donde empezamos desde una situación de cero en ArcGIS Pro y que hemos ido desarrollando a partir de conocer las partes del programa, como cuáles son esas formas de interactuar, de añadir capas geográficas, de las herramientas básicas de análisis que podemos explorar para obtener algunos análisis muy sencillos. En este video vamos a hacer 4 ejercicios principalmente. Esos los están viendo aquí. En primer lugar, vamos a tener ejercicios de una dificultad un poco sencilla y vamos a ir incrementando la dificultad a medida que van pasando los ejercicios para poder integrar distintas herramientas. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio de cuántos siniestros de tipo choque con heridos hubo en el 2017 a menos de 500 metros de cualquier estación de Transmilenio. Entonces, para esto les voy a pedir el favor de que vayamos a a la aplicación, al programa. Les voy a compartir aquí rápidamente la ventana. Y como necesitamos saber, en teoría, cuáles son esos choques con heridos en el 2017 a menos de cualquier estación de Transmilenio, a menos de 500 metros de cualquier estación de Transmilenio, lo que vamos a hacer es incluir todas las capas que necesitamos. Entonces, de alguna manera, estas que habíamos generado en el video anterior las voy a ir eliminando para solo dejar estaciones de metro, estaciones de Transmilenio, troncal Transmilenio, las UPLs, que las vamos a necesitar después para los otros ejercicios, y también esta, voy a quitar esta de acá, ¿listo? Entonces, en este punto, lo que tengo son las estaciones de Transmilenio, que las tengo apagadas, las voy a prender, las estaciones de metro, que no las voy a utilizar por el momento, las troncales de Transmilenio y las unidades de planeamiento local. Me harían falta los siniestros como tal, el histórico de siniestros, entonces lo estoy añadiendo aquí justo. Esta capa de histórico de siniestros, de alguna manera, lo que está haciendo es que está acoplando todos los siniestros reportados en Bogotá durante ciertos años y por eso lo estamos limitando a un año en específico. Entonces, cuando decimos que queremos saber los choques con heridos que hubo en el 2017 a menos de 500 metros de cualquier estación de Transmilenio, acuérdense que yo siempre les digo, vamos o ataquemos la pregunta por la parte final para que lo último que hagamos sea ya la respuesta final del ejercicio, porque nosotros podríamos aquí hacer dos cosas. Primero, seleccionar aquellos choques con heridos del 2017 y después mirar cuáles son los que están a 500 metros, pero digamos que a mí me gusta hacerlo de manera que primero hacer los 500 metros o establecer el área de los 500 metros y después sí hacer u obtener esos choques con heridos en el 2017. Entonces, para esto, pues cuando inmediatamente nos dicen a cierta distancia, a cierto tiempo, uno podría imaginarse que podemos utilizar la herramienta de buffer porque queremos hacer un área diferente, ya sea en distancia o ya sea en tiempo. Entonces, para esto, un poco recordando lo que vimos en el video anterior, nos vamos a la pestaña de análisis y con buffer le vamos a decir, queremos de estaciones de Transmilenio y hacer un buffer a 500 metros. Entonces, aquí unidad lineal, 500 y metros como tal. Y quiero, acuérdense, de disolver para que me quede una sola área y no se me repitan esas áreas. Eventualmente me pueden generar unos errores que probablemente nosotros no quisiéramos tener durante nuestros análisis. Entonces vamos a generar el buffer. Aquí ya generamos el buffer, lo voy a poner aquí encima para que lo vean. Y ahora podemos hacer dos cosas. Primero, podríamos recortar la información que está dentro de ese buffer. Entonces podemos hacer un clip o podríamos hacer un select by location para seleccionar lo que está dentro. Yo en este caso lo quiero hacer por medio de clip. Quiero solo conseguir esos puntos o esos siniestros que están dentro de esos 500 metros, independientemente del año, independientemente del tipo que sea. Entonces le voy a decir aquí clip y le digo cuál es mi masa, que son los históricos de siniestros. Entonces le voy a decir histórico de siniestros y ahora
cuál es mi cortador, que es el buffer que tengo acá. Entonces voy a decirle, córteme todos los puntos que están dentro de esos 500 metros de las estaciones de Transmilenio. En este punto, él lo que va a hacer es ir a recorrer, ir a cortar y sacar todos esos punticos que están dentro de esos 500 metros, pero aquí en este momento no hemos dicho si son choques, si tiene heridos, si no tiene heridos, si es solo daños. Entonces tenemos que esperar de alguna manera a obtener esos puntos que están dentro para después clasificarlos y decir, ¿sabe qué? Solo quiero el año tal con la clasificación específica. Entonces, fíjense que acá voy a apagar los otros que ya tenía. Ya tenemos todos los históricos de siniestros que están dentro de esos 500 metros de cualquier estación de Transmilenio. Entonces, nos decía el ejercicio, hubo en el 2017 choques con heridos. ¿Cuántos siniestros tipo choque con herido hubo en el 2017 a menos de 500 metros de cualquier estación? Ya cumplimos el criterio de los 500 metros. Ahora, solo necesitamos saber cuántos choques con heridos hubo en el 2017. Y eso lo podemos hacer fácilmente con un Select by Attributes. Entonces, aquí en la pestaña Map, podemos encontrar el botón de Select by Attributes aquí, o podemos irnos a la tabla de atributos de ese clip que generamos y le vamos a decir Select by Attributes. ¿Listo? Entonces, le voy a decir que quiero seleccionar de este clip una nueva selección con una expresión de tal manera que el año en que ocurrió ese choque sea igual a 2017. Y aquí puedo poner de una vez las otras condiciones, de tal manera que lo que seleccione al ejecutar esta herramienta, pues ya que sea la respuesta final. Entonces, año ocurre y le voy a decir que sea también, o and, que sea clase accidente, choque, y le voy a añadir acá para que la gravedad sea, perdón, es igual a con heridos. Bien, entonces voy a seleccionar todos los siniestros que fueron o que ocurrieron en el 2017 y todos las que son clase accidente igual choque, aquí, choque, y que sean de gravedad con heridos. ¿Listo? Y le voy a decir, ok. Entonces él me dice que tenemos 1856 siniestros a menos de 500 metros que fueron en el 2017 de tipo choque con heridos. Esa es la respuesta al primer ejercicio como tal. Entonces voy aquí a compartirles de nuevo la ventana de los ejercicios. Y ahora nuestro segundo ejercicio va a ser el siguiente. ¿Cuántos cicloparqueaderos hay a más de 300 metros de la troncal fase 1, a más de 500 metros de la troncal fase 2 y a más de 600 metros de la troncal fase 3 de Transmilenio? Aquí me faltó el 3, fase 3 de Transmilenio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesito saber cuántos cicloparqueaderos hay dentro de los 300 metros de la troncal fase 1, dentro de los 500 metros de la troncal fase 2 y de los 600 metros de la troncal fase 3. Entonces aquí implica que nosotros hagamos algo nuevo, que es, que no lo hemos visto en estos videos, que es crear un nuevo campo para que de alguna manera todos esos elementos de fase 1 sean 300 metros, fase 2 500, fase 3 600, para que cuando ejecute el buffer o el área aferente o que haga el área aferente, tenga en cuenta ese criterio como tal. Entonces, de nuevo, vamos a irnos a nuestra ventana de ArcGIS Pro y le voy a decir, ¿sabe qué? Voy a quitar todas las selecciones. Entonces aquí le digo clear. Aquí apago esto, aquí voy a apagar las estaciones, voy a prender las troncales y me falta una capa para este ejercicio que es el que se llama ciclo parqueaderos certificados. Bien, entonces ese ciclo parqueaderos certificados es el que nos va a permitir encontrar esa respuesta final que buscamos. Pero por el momento, entonces, necesitamos asignarle a cada una de las fases esa distancia que es la que va a ser el buffer. Entonces me voy a ir a la capa de troncal Transmilenio y le voy a decir clic derecho Attribute Table. Y entonces vamos a crear un campo nuevo que se llame buffer ejercicio o buffer 2 para no confundirlo con este que ya está. De tal manera que a todos los elementos de fase 1 les voy a dar la distancia que me dice el ejercicio, los de fase 2 y los de fase 3. Entonces aquí donde dice field, le voy a decir add para añadir ese campo. Le voy a llamar buffer 2, ¿cierto?
le voy a decir el tipo de datos. Acuérdense que esto hace mucho referencia a lo que nosotros vemos en las clases de programación y demás, en donde si queremos tener un entero, si queremos tener un número largo, un número corto con decimales, una fecha, un texto, depende un poco del tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso, como es 500, 700 y demás, pues es un número normalito, pero a mí siempre me gusta decirles que para que no se compliquen la vida, pongan como doble. Bueno, después igual esto se puede cambiar, pero les funciona mejor si no se complica la vida diciéndole doble en el caso de que sean números. Si ya son textos, pues evidentemente van a necesitar poner textos como tal. Entonces le voy a decir doble y le voy a decir salvar. Si ustedes no salvan esto que están haciendo, es decir, acá en este icono donde les estoy mostrando con el cursor, si ustedes no salvan, es como si no estuviesen creando el campo. Entonces le voy a decir salvar. Y en el momento en el que él termina, yo me puedo ir de nuevo a la tabla de atributos de troncal y fíjense que ya aparece buffer 2. Ahora, necesitamos decirle, si es fase 1, por favor, pongan un número de 300, si es fase 2, 500 y si es fase 3, 600. Entonces, voy a seleccionar por atributos los elementos que son fase 1. Entonces, un troncal Transmilenio, nueva selección, donde fase traza, que es el campo que me dice la fase, sea igual a 1. ¿Listo? Y le voy a decir OK. ¿Bien? Entonces, fíjense, todos los elementos de fase 1 se me seleccionaron y ahora yo tengo que decirle que acá, en este campo, él me ponga la distancia de 300 metros o de 300, en realidad, solo el número. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el nombre de la columna, le voy a dar clic derecho y le digo Calculate Field. Entonces acá él me dice, listo, yo voy a calcular un elemento, un campo en la tabla de troncal Transmilenio, en el campo o en la columna buffer 2 y el tipo de expresión que voy a utilizar es de Python. Ustedes pueden aquí utilizar lenguaje Python o lenguaje Arcade para si tienen que hacer algún tipo de digamos, de cálculos un poco más complicados que necesiten como unas condiciones y demás, pues ahí, o algún tipo de función en específica, ahí utilizan cada uno de los lenguajes. En este caso, como solo vamos a poner un número, pues no nos tenemos que complicar tanto la vida, porque nosotros simplemente lo que vamos a decir es que como es troncal fase 1 y están seleccionados los de fase 1, él va a generar el cálculo del campo solo en esos elementos seleccionados. Entonces le voy a decir 300 acá, buffer 2 es igual a 300 y él en esos campos que están en azul en la tabla de atributos, pues evidentemente lo que va a pasar es que va a poner el número 300 y en el resto no va a hacer nada. Ahora, voy a seleccionar la fase 2. Entonces, nueva selección donde fase traza sea igual a 2. Y aquí, con estos nuevos elementos, ahora voy a decirle, ¿sabe qué? Este valor de buffer 2 ahora ya no es 300, sino es 500. ¿Listo? Entonces, 500 y él solo lo va a hacer en los campos seleccionados, o solo lo va a aplicar en los campos seleccionados. Y el resto, entonces le va a decir Select by Attributes, nueva selección, fase traza igual a 3. ¿Listo? Y después de eso, le voy a decir ahora, calcúleme el campo que sea 600. ¿Listo? Aquí en este punto, yo ya lo que hice fue, para cada una de las fases, decirle el área o la longitud que va a utilizar para el área aferente. Ahora necesito ir a hacer el área aferente. Entonces le voy a decir buffer, hágame un buffer para troncales de Transmilenio, ya no le voy a decir la distancia que sea una unidad lineal, sino que le voy a decir que sea un campo y le digo que sea con base en buffer 2 y me lo disuelva todo, ¿bien? En uno solo. Ahora, él va a coger y va a hacer ese buffer que hicimos, muy similar al que hicimos en el video pasado cuando estábamos explorando esta funcionalidad. Em, y ahora, como el ejercicio nos dice que cuántos cicloparqueaderos hay a más de 300 metros, a más de 500 metros y a más de 600 metros, pues evidentemente lo que podemos hacer es seleccionar los cicloparqueaderos que están dentro de esa zona o dentro de esa área y la respuesta va a ser el valor contrario. Es decir, voy a decirle por Select by Location que me seleccione todos los cicloparqueaderos que están
contenidos dentro de este buffer que acabo de hacer, que es este que se llama troncal Transmilenio buffer. ¿Bien? Y le digo OK. Uy. Ciclo parqueaderos, nueva selección. O bueno, lo puedo también decir que se intersecten. Da la misma. Porque digamos que la relación sea un poco de tal manera que son los que están dentro, entonces si tocan dentro del área, también me los va a seleccionar. Depende aquí un poco, ahí salió el error, es por el hecho de la relación entre puntos y polígonos, entonces tienen que tener mucho cuidado, porque aquí lo tenemos que pensar un poco de cómo es realmente esa relación entre el polígono y el punto. Entonces, aquí al decirle que es una intersección, él me debería seleccionar todos esos puntos que están aquí adentro. Y ahora, si yo abro la capa de cicloparqueaderos o la tabla de atributos de cicloparqueaderos, me dice, hay 83 dentro de esa área, pero como yo quiero el opuesto, es decir, en los que están a más de todo eso, lo que puedo hacer es aquí decirle, cámbieme la selección y él me invierte la selección y me dice, realmente hay 89 cicloparqueaderos que cumplen esas condiciones. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta para el segundo ejercicio. Ahora, voy a volver a la presentación donde tenemos los ejercicios. El tercer ejercicio me dice, ¿cuál es la OPL con mayor número de paraderos del SITP a más de 1 kilómetro de cualquier estación de Transmilenio o de metro? Entonces, ahí hay varias cosas que podemos hacer o que vamos a tener en cuenta. Primero, como me dice, de cualquier estación de Transmilenio o metro, aquí inmediatamente uno empieza a pensar, oiga, tiene que ser Transmilenio o metro o Transmilenio y metro, es decir, todas las estaciones incluidas dentro de una sola. Entonces eso implica que hagamos un paso específico que es unir la capa de estaciones de metro con las estaciones de Transmilenio. Aquí fíjense que me vuelve a decir a más de 1 kilómetro. Entonces tenemos que escoger esos paraderos del SITP que están a más de 1 kilómetro de cualquier estación de Transmilenio. Y como es a más de 1 kilómetro, pues es un buffer de 1 kilómetro y hacemos lo mismo que el ejercicio pasado. Entonces, vamos a ir haciéndolo parte por parte. Entonces, voy a ir otra vez a la ventana. Bien. Voy aquí a borrar cualquier tipo de selección. Entonces, necesitamos UPLs, que ya la tenemos, paraderos del SITP. Entonces voy a añadir aquí paraderos del SITP. Y aquí voy a borrar estos que todavía, que creo que ya no me sirven. Y ya está. ¿Listo? Voy a eliminarlos acá. Bien. Entonces, voy a generar mi capa de estaciones de Transmilenio con mis estaciones de metro. Entonces, eso implica que yo voy a hacer un merge. Entonces, me voy aquí a la pestaña de análisis, abro la ventana y aquí donde dice Manage Data, le voy a poner Merge. Entonces, él me dice, listo, ¿usted qué va a unir? Yo le dije, voy a unir estaciones de metro con estaciones de Transmilenio, perdón, acá van estaciones de Transmilenio, y esas dos me va a generar una nueva capa que me juntan estaciones de metro y estaciones de Transmilenio, tal como lo habíamos hecho en el video pasado. Entonces, ahora ya tenemos esa nueva capa, que si va a pago paraderos, es esta nueva, fíjense. Y ahora, como es a menos de 1 kilómetro, le voy a decir, ¿sabe qué? Deme o hágame un buffer. Entonces, de estas estaciones de Metro Merge, que es el nombre de la capa con ya que contiene ya ambos tipos de estaciones, Metro y Transmilenio, le voy a decir unidad lineal, acá 1000 y metros como tal. Y que me lo disuelva, por favor, y lo corro. Bien. Ahora, entonces, necesito encontrar aquellos paraderos del SITP que no están dentro de este buffer como tal. Entonces, voy a ir y le voy a decir Select by Location en mapa, aquí en la pestaña mapa,
Select by Location, voy a borrar cualquier tipo de selección que haya por ahí. Select by Location, quiero escoger elementos de paraderos del SITP que estén dentro de nuestro buffer que acabamos de hacer, que es este de acá. Entonces, yo puedo intersectarlo o que estén completamente dentro. Le voy a decir que me lo haga así. Voy a decirle paraderos, los voy a prender y él me está seleccionando todos los paraderos que están adentro de ese kilómetro. Ahora, algo muy importante es que como estamos buscando los que están a más de 1 kilómetro, entonces le voy a decir que me invierta la selección. Aquí donde en la capa de paraderos, pues vamos a ir a la tabla de atributos, le voy a decir, inviértame la selección, ¿cierto? Y él me selecciona todo lo que está por fuera o todo el resto, ¿sí? Es decir, todos los que están a más de 1 kilómetro. Y ahora voy a crear una nueva capa a partir de esto porque resulta que después para saber la UPL, pues necesito hacer una unión espacial de datos. Y esa unión espacial de datos muchas veces no respeta si nosotros tenemos una selección como tal, sino que simplemente lo va haciendo sobre todos los elementos de la capa y eso no es lo ideal porque nos quedaría mal nuestra respuesta. Entonces, para hacer esta nueva capa, le voy a decir clic derecho aquí en el nombre de la capa, que es paraderos, le digo selection y le digo make layer from selected features. Entonces, él me crea una sola capita de todos estos elementos. Se los voy a mostrar. Aquí voy a apagar esto y fíjense, son esos paraderos que están a más de 1000 metros. Son únicamente esos. Bien. Ahora, entonces, ahora sí voy a ir a hacer el Spatial Join de tal manera que a cada una de las UPLs voy a ir a contar cuántos punticos hay dentro de cada una de ellas. Entonces, aquí en análisis le digo Spatial Join. Quiero a las UPLs, UPL es la base, es decir, mi respuesta final que yo quisiera es la UPL con mayor número de paraderos y le voy a unir esta capa de paraderos selection y le digo los que intersecten o los que estén totalmente adentro. Y le digo, OK. En este punto va a salir esta nueva capa que dice unidad de planeamiento local, raya al piso SP1. Entonces voy a ir a la tabla de atributos y voy a verificar. Yo podría traer esta tabla aquí. ¿Listo? Y acá donde dice join count está el número de punticos que hay dentro de cada una de esas estaciones, o dentro de cada una de esas UPLs, perdón. Entonces, le voy a decir, organícenlo de manera descendente para saber o para entender que en Gativá es la UPL con mayor número de paraderos del SITP a más de 1 kilómetro de cualquier estación o en realidad de cualquier troncal de Transmilenio, cumpliendo con esos parámetros que habíamos dicho. ¿Listo? Ese sería nuestro tercer ejercicio. Y nuestro último ejercicio, que es muy sustancioso, que se los voy a mostrar de nuevo, es este ejercicio que hicimos en clase. Y es, ¿cuántos cicloparqueaderos públicos se encuentran a menos de 10 minutos caminando de alguna estación de Transmilenio? Vamos a decir, o Transmilenio o metro. ¿Listo? O metro. Use la velocidad de caminata como 4 kilómetros por hora. Entonces, un poco la forma de aproximar este ejercicio es, bueno, nosotros hasta el momento hemos venido trabajando distancias, pero ahora nos están diciendo que tenemos que utilizar tiempo. Entonces, cuando nosotros pensamos, si digamos, recordamos un poquito todas esas fórmulas que uno ve en los cursos básicos de física, uno recuerda que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que si yo quiero saber la distancia es simplemente multiplicar la velocidad por el tiempo. Resulta que aquí en este ejercicio me están diciendo cuál es la velocidad y cuál es el tiempo que yo necesito. De tal manera que implícitamente lo único que me está diciendo es, oiga, ¿cuántos cicloparqueaderos públicos se encuentran a menos de 750 metros? Porque si cogen la velocidad y la multiplican por 10 sobre 60, les da 0.75 metros. Entonces, ¿cuántos, cuánto les va a dar? Entonces, vamos a hacerlo y para esto voy a volver de nuevo a nuestra ventana de ArcGIS.
Entonces, como estoy utilizando una velocidad de 4.5 por 10 sobre 60, entonces eso me da 750 metros. Voy a hacer ese buffer de 750 metros. Ahora, algo muy importante. Tengan en cuenta que dijimos de estaciones de Transmilenio Metro. Entonces, de nuevo, necesitamos esa capa que hicimos de la unión del merge entre las estaciones de Transmilenio y Metro, que ya sabemos cómo hacerlo, pero que lo vamos a utilizar de nuevo aquí. Entonces, en análisis, buffer, ¿listo? Voy a poner esta capa que se llama estaciones de Metro Merge, ¿bien? Le voy a decir, ¿sabe qué? Necesito en metros 750, que reflejan los 10 minutos caminando a 4.5 kilómetros por hora, y le digo correr. ¿Bien? Entonces, él me genera ese buffer. Ah, bueno, miren, acá nos faltó algo. Queremos decirle que por favor no lo disuelva todo. Si yo vuelvo y ejecuto esta herramienta que había programado aquí, él me va a sobreescribir dentro de esta misma capa. Entonces, aquí ya voy a solucionar el tema de que no le había dicho que ignore esas áreas repetidas. Entonces, ya tengo esos 750 metros y ahora lo que quiero es cuántos cicloparqueaderos públicos se encuentran a menos de 10 minutos. Entonces, quiero saber de los cicloparqueaderos, que la voy a aprender, cuáles de esos están dentro de esos 10 minutos caminando. Entonces, de nuevo, lo puedo hacer con un clip o con un select by location. Lo voy a hacer con el select by location. Le voy a decir, quiero seleccionar de cicloparqueaderos todos los que estén dentro y que intersecten esa área del buffer que acabé de hacer. Entonces, estaciones Metro Merge Buffer 1 y le digo OK. Bien. Ahora, aquí, select by location. No quiero estaciones, sino cicloparqueaderos que intersecten el buffer que habíamos hecho. ¿Listo? Ok, dale. Listo. Entonces, fíjense, acá pasó algo, que fue que hice la selección por localización de las estaciones y quedaron resaltadas. Entonces, aquí yo puedo ir a estaciones de Transmilenio, abro la tabla de atributos y como quiero solo borrar la selección que tengo acá de estaciones. Ah, bueno, no, porque no son estaciones, sino son estas estaciones Metro Merge. Entonces, estas de acá, fíjense que aquí hay 156 seleccionadas. No quiero eso, entonces le voy a decir clear y solo quedaron seleccionadas aquellos cicloparqueaderos que están dentro de esa área. ¿Listo? Ahora, necesito dentro de esa selección, porque son cicloparqueaderos, si yo voy y miro esa capa de cicloparqueaderos, aquí ya la tengo abierta, de aquí hay tipología diferente a netamente público. Entonces puedo tener público, pero también fíjense, hay Transmilenio y seguramente en alguno de ellos hay privado. Si yo solo quiero ver los elementos seleccionados, fíjense, acá le doy clic y ya solo me mostró los elementos seleccionados de esta capa dentro de esta tabla de atributos. Ahora, quiero ver solo los que son públicos. Entonces le voy a decir seleccione por atributos de cicloparqueaderos certificados y aquí es importante que necesitamos hacer una selección de la selección, porque esa selección que tenemos en este momento son de todo tipo. Ahora, de esa selección necesito simplemente sacar aquellos que son públicos. Entonces le voy a decir en selection type, le voy a decir select subset from the current selection, es decir, una selección de la selección, donde quiero seleccionar aquellos que tengan tipología igual a público. Y OK, ¿bien? Entonces, todos los que quedaron acá seleccionados, que fueron 73, fueron netamente públicos. ¿Listo? Y ya está. Esa sería la respuesta y la forma de hacer el último ejercicio que teníamos dentro de nuestros 4 ejercicios que estábamos tratando de hacer para este video. Entonces, espero que esto les ayude muchísimo en todo su estudio y por favor no duden en preguntar si tienen alguna o necesitan algún tipo de claridad para alguno de estos ejercicios o para alguno de los ejercicios que les hemos subido en la plataforma de Bloque Neón.